Ese es el claro ejemplo de óxido en la superficie con oro incrustado en su interior. Bienvenidos a una aventura más. Vamos a estar buscando oro con detector. Ese es el video que se viene y espero que te guste. ¿Sabías que el cuarzo es el mineral más común en la corteza terrestre? Y que en una época fue líquido y tuvo la capacidad para atrapar pequeñas partículas de oro en su interior. Hoy te enseñaré cómo identificar un cuarzo con gran potencial para que contenga oro en su interior. Sin más, comencemos con la aventura y visitaremos un lugar rico en cuarzos y te voy a estar mostrando cuáles son las propiedades que debe tener el mismo. Miren, les quiero explicar una cosa con relación a estos cuarzos para que podamos entender el principio del cuarzo. Siempre cuando trabajamos sobre cuarzos tenemos que buscar este tipo de cuarzo, en donde tiene este óxido. Este hierro nos da el parámetro de que estamos sobre una veta de cuarzo con oro, porque es precisamente lo que te identifica que hay oro. Tenemos, miren aquí, esta veta de cuarzo con un óxido grande. Aquí abajo, no sé a cuánta profundidad podemos encontrar oro si empezamos a escarbar. Como yo no tengo los implementos de la industria minera, lo mío es buscar el oro superficial. Por lo tanto, puede ser el que se desprendió, el que se rompió, una roca. Pero en la minería, cuando se busca este tipo de veta, se busca este cuarzo y de ahí se empieza a trabajar para abajo. Se empiezan a hacer galerías y después se van cruzando esas galerías. Pero siempre la base de una veta de oro que contenga el cuarzo es esta. Es este color con este cuarzo. Siempre es así. Aquí tenemos un pedazo de cuarzo que tiene las condiciones que recién mencioné y, como podemos ver, óxido y en su interior el oro. Fíjense qué fantástico lo que podemos encontrar dentro de uno de esos cuarzos, que en su exterior puede parecer una roca común, simple, pero partiéndola podemos encontrar oro como el que estamos viendo. Esto forma parte de una veta, con ley. ¿Por qué? Porque se le encontró oro. Cuando se le dice que tiene ley es porque tiene oro. Dentro de una veta también podemos encontrar zinc, plata, pirita, o sea, porque son metales que se le introdujeron al cuarzo cuando éste era líquido. En la minería, una veta con 5 gramos para arriba por tonelada de roca se la considera que tiene ley y las condiciones para ser explotada. Para poder dar con el oro en estos cuarzos es muy importante utilizar auriculares, ya que el sonido es muy sutil e imperceptible.
La tonalidad de una beta puede variar con relación al óxido, como lo podemos notar en este cuarzo, a pesar de que es de la misma beta. Una vez que encontramos oro en una beta de cuarzo, es muy probable que podamos encontrar más, ya que estamos ante la presencia de una beta con ley. En mi caso particular, cuando yo encuentro este tipo de oro incrustado en este cuarzo, como podemos ver en la imagen, siempre lo dejo en su estado natural. Miren, les quiero mostrar esta formación, porque acá tengo tres componentes muy buenos de la zona. Esta roca metamórfica, que a todos estos pliegues se le llama librillo. Aquí se aloja oro. Rompiéndolo, bateándolo, podemos encontrar oro. Aquí tenemos una veta de cuarzo gruesa, y aquí arriba tenemos una vetilla, una veta de cuarzo fino. Tanto la vetilla como la veta más gruesa pueden contener oro, las dos. Y también podemos tener oro en estas rocas metamórficas. Fíjense el color que tengo aquí en la zona. Vamos a ver. Miren, acá está. He estado escarbando, estamos acá. Sientan. Ese es un sonido bien claro de oro, sientan. Vamos a ir pasando la pala. Bueno, ahí estamos, miren. Aquí tenemos un sonido. ¿No? Estamos acá. Miren, sí. Otro cuarzo. Bueno, ahí tenemos como pequeñas partículas, fíjense. Ahí miren, todo partículas. Miren, ahí tengo más concentrado. Miren, todo eso. Miren acá en esta punta qué bueno que está, toda esa parte. Bien marcado el oro ahí. Yo les mencioné que el cuarzo fue líquido, y aquí tenemos el reflejo de una partícula de oro incrustada en él, que en su momento, al estar líquido, por decir, flotaba dentro del elemento del cuarzo y quedar en esa zona. Definiendo un poco qué es una veta de oro, podría decir que son cientos de miles de estas partículas dispersas en forma de raíces dentro del cuarzo, generando así lo que conocemos como una veta de oro. ¿Qué sucedió entre estas dos rocas? Aquí se generó una falla llamada grieta. El cuarzo fue líquido y en esta falla y grieta subió a la superficie, quedando entre estas dos rocas. Esto no es una casualidad, sino es una falla geológica. Y dentro de estos cuarzos vienen atrapados partículas de oro. Y un detalle que le quiero agregar a esto, fíjense, la placa continental en esta zona se plegó a 90 grados y esta es la posición a 90 grados que tenemos. Las rocas metamórficas y el cuarzo incrustado, en donde tenemos la posibilidad de encontrar oro. En estos cuarzos, en esta zona, hay oro. Bien, ahora les estoy mostrando oro de beta. Fíjense en la parte superior que tiene adherido cuarzo.
El oro de beta es así, es escamoso y por lo general tiene cuarzo adherido si la beta es de cuarzo, ¿no? Y aquí tengo la posibilidad de mostrarles una vetilla. Tenemos el cuarzo y el oro en toda la extensión de la beta, que por lo general suelen tener bastante oro, como lo podemos ver en la imagen. Y no podía dejar de hablar de la pirita, un mineral tan común en donde se encuentra el oro. La pirita es un sulfuro de hierro y por lo general podemos ver ahí la formación de la pirita, las moléculas, por decir, se hacen en forma de cubos, como lo podemos ver ahí en la imagen. La pirita se le ha llamado el oro del tonto porque muchos llegaron a confundirlo como oro, ya que tiene un aspecto parecido, no es tanto, pero sí tiene un aspecto dorado, muy brillante. Pero con el tiempo, al estar buscando oro, uno se da cuenta que es pirita, simplemente. Este ejemplar de pirita es del Perú, donde podemos ver que la matriz son octaedros y cubos, uno superpuesto sobre el otro. Muy buen ejemplar. Espero que te haya gustado el contenido de esta aventura. Me parece que estuvo muy buena. Me gustaría que me dejes tus comentarios abajo de todo este trabajo. Y ahora sí, voy a terminar y me despido y será hasta la próxima aventura. ¡Chau!